aquí vamos a presentar a nuestros invitados, la señora Rosario Zacieta, abogada y columnista de Día 26. ¿Cómo estás, señora Zacieta? Muchísimas gracias, Mario. Muy buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? Y de otro lado, un visitante frecuente, Ricardo Vázquez Kunze, analista político, columnista de Perú 21. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, Mario. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos con el primer tema. Que es una vez más el señor Daniel Urresti, que ha dicho, ha anunciado, ha expresado la voluntad de capturar a Martín Belaúnde Locio y ha dicho que esa captura sería su principal gol. Está todavía dentro del espíritu mundialista el ministro del Interior. Vamos a escuchar. ¿Sabes cuál es mi principal preocupación? O sea, ni siquiera ustedes, sino mi principal preocupación es el presidente, que cuando asumí el cargo, fue uno de los primeros encargos que me hizo el presidente. Me dijo, sobre este caso de la centralita, este señor Martín Belaúnde lo están relacionando conmigo, entonces... tu principal gol, no, yo no soy del partido, pues tú sabes que yo he llegado aquí por mi trabajo, pero lo que sí me dijo el señor presidente, que mi principal gol sería capturarlo, así que tengo gente detrás de él también. Ojalá pueda meter ese gol. Algo más, claro, estamos haciendo un trabajo permanente, hay un equipo de 40 personas que está detrás de ellos, es un trabajo que requiere muchísima inteligencia, que requiere un trabajo específico en el cual se está utilizando inclusive tecnología de punta, y en cuanto tengamos un resultado, inmediatamente lo vamos a hacer conocer. Muy bien. ¿Qué dicen nuestros invitados sobre esto? No nos había contado el señor Urresti, ¿no es cierto? Que lo primero que le había dicho el presidente de la República era que tenía que encontrar al señor Martín Belaúnde. ¿Por qué sonríe el amigo Ricardo? ¿Que no? Escéptica. ¿O que sí? No, me parece que... Disculpa que yo responda primero. No, responde usted. Me parece que lo que ha dicho Urresti es revelador en el sentido de cuáles son las prioridades del presidente de la República referente a los goles que hay que meter para la seguridad ciudadana. Es decir, si el presidente cree que el principal gol del ministro del Interior debe ser meter preso a Martín Belaúnde Locio, me parece que por eso estamos como estamos en seguridad ciudadana. Es decir, hay muchas cosas más importantes que estar detrás de Martín Belaúnde Locio, ¿no es cierto? Hay muchos prófugos que son más importantes y que realmente han cometido delitos gravísimos, ¿no es cierto? Y el señor Martín Belaúnde Locio es evidentemente una persona que no se ha puesto derecho. O sea, que me parece que no es la prioridad. No debería haber sido lo primero. No, me parece que no. O sea, me parece que la gente quiere seguridad en las calles, la gente está buscando, digamos, sentirse tranquila y segura. Y Martín Belaúnde Locio, pues sí, efectivamente tiene problemas con la justicia, está vinculado al caso de la centralita, pero no creo que sea el enemigo público número uno para que sea la principal preocupación del ministro del Interior y el eje, digamos... De su gestión. De su gestión, según el presidente de la República, porque el ministro lo que dice es que tu principal gol va a ser agarrar a Martín Belaúnde Locio. Entonces, a mí me parece que esa es la razón por la cual el presidente todavía no tiene claro cuál es realmente el orden de las prioridades, ¿no? Bueno, lo acaba de demostrar el ministro. Que esa captura sería un solo hecho de impacto, de manera que impactaría donde aparentemente le interesa al presidente. Sí, pero más impacto creo que tiene la captura de Orellana, por ejemplo. ¿No? O sea, digamos, entre Martín Belaúnde Locio y Orellana, la gente está esperando que metan preso pues, a Orellana, ¿no? Mire, es una magnífica oportunidad para hablar sobre el estilo del ministro. A mí me parece que el estilo del ministro es atípico, pero a mí me gusta. Me gusta por estar en la calle, quizás no pensando mucho en temas de despacho, sino saliendo a la calle a ver cómo anda la cosa. Es un ministro que es workaholic, como dicen los chicos, que está siempre trabajando. Parece que le gusta trabajar, le gusta lo que está haciendo y hay que aprovechar que le guste. Porque un ministro, como está la seguridad ciudadana ahora, en un despacho, realmente es una complicación. A mí sí me gusta, creo que está, por ejemplo, los lunes a las 6 o 7 de la mañana, hace un recuento de todo lo que ha recabado, todo lo que ha requisado los fines de semana. Fue al penal, que es un penal muy complicado, el de Lurigancho, y ha vuelto a ir hoy día, a las 4 de la mañana estaba ahí,
para ver cómo estaban las cosas. Entonces, me parece que no estar atornillado en su silla es un buen signo. A mí sí me gusta. Pero, digamos, la situación interna de los penales depende más bien del Ministerio de Justicia, ¿no? No veo que el Ministro del Interior tenga que... No, el problema está en la administración y en el cuidado. O sea, lo que dijo hoy día el ministro, por ejemplo, es que hay policías que están 20 años en el mismo puesto, Mario. Entonces, evidentemente, un personal que no rota es un personal que es susceptible de ser corrupto, ¿no? Un sol, 2 soles para ir a llamar por teléfono, 2 soles para regresar, y todo cuesta en el penal. Entonces él ha prometido que no solamente va a sacar los servidores, va a sacar las ollas arroceras, va a sacar todo lo que no puede estar en una celda, sino también va a intentar hacer esta rotación para que no hayan futuros actos corruptos. ¿Y a Ricardo Vázquez Junta le gusta el estilo del señor Urresti, no? A mí sí me gusta el estilo del señor Urresti. Qué bueno. El asunto es que aquí hay... Los ministros tienen 2 perfiles, ¿no? Un perfil que es el político y otro perfil que es el técnico y administrativo. La gestión del ministro tiene que medirse por ambos. En el perfil político yo creo que el ministro Urresti está haciendo bien las cosas, que es dando, digamos, una percepción en la opinión pública de que efectivamente está trabajando como que lo está haciendo. Pero esa percepción tiene límites, se agota en el tiempo. Es decir, en algún momento la gente va a comenzar a pedir resultados más concretos que anuncios e inspecciones. Entonces, hasta ahora creo que él ha tenido, digamos, ha hecho bien, ¿no es cierto?, en políticamente, digamos, vender su gestión política ante la opinión pública en el ministerio. El otro tema, perdón, es el tema administrativo técnico, es decir, eso solamente se puede medir en el mediano y en el largo plazo. En el mediano y en el largo plazo uno puede evaluar si efectivamente el ministro está haciendo una buena gestión. Para eso hay indicadores, pero eso no se lo podemos exigir ahorita. Entonces, en ese doble perfil, el ministro, digamos, tiene el beneficio de la duda en el técnico administrativo, ¿no es cierto? Porque eso todavía no se lo podemos pedir, y ha hecho un buen trabajo político porque, digamos, ha reconectado a la población con el Ministerio del Interior. ¿Y las denuncias que hay en su contra sobre temas de lesa humanidad? ¿No le borran un poco el trabajo, levantarse temprano, hacer los operativos, no, porque estar en la calle? Yo particularmente creo que no. O sea, yo creo que esas denuncias no han mellado, digamos, su credibilidad o su legitimidad, ¿no es cierto? Entonces, uno ve que ya está pasando el tiempo y que ya las denuncias van quedando atrás, ¿no? Pero hay 2 niveles que hay que ver en el ministro, y que creo que si él va viendo que el tema técnico, como dices tú, no es una cosa que sea de competencia de él, él tiene que dar encargo para los próximos 6 meses arreglos en este tipo de cosas. Por ejemplo, ministro, las comisarías muchas veces no tienen una mirada de género. Es decir, va la mujer y tienes que ir con el ojo en la mano para que te crean. Allí creo que debe haber una capacitación para los suboficiales para que entiendan que cuando una mujer va a una estación policial, va por algo y no puedes dejarla salir sin que tenga un apoyo. Ese es por un lado. Pero por otro lado, yo creo que el ministro se ha ganado una aflojada de billetera por parte del ministro de Economía. El tema presupuestal para el Ministerio del Interior es importantísimo. Creo que los hospitales de la policía, el hecho de tener mucho más dinero para poder implementar rápidamente situaciones que puedan ayudar a la seguridad ciudadana es importante. Y Castilla no puede ponerse de perfil. Tiene que darle dinero al Ministerio del Interior. Ajá. ¿Y ustedes creen de verdad que el presidente quiere que se encuentre el señor Martín Belaunde? ¿No era su amigo? Bueno, el presidente ha tenido muchos amigos y... Ex amigos. Amigos que luego se han convertido en ex. Se han convertido en ex amigos porque el presidente podría ser uno más, dice. No tiene, digamos, por lo visto, mucha... ¿Cómo podríamos decirlo elegantemente? Mucho compromiso con las amistades, ¿no? Pero aquí el fondo... Pero hay amigos incómodos cuya aparición podría resultar incómoda. Creo que a eso va dirigida la pregunta. Eso es cierto. Todo el mundo dice, al señor Martín Belaunde no lo van a agarrar nunca. Eso es cierto, y de pero pronto que diga Urresti porque sabía demasiado, ¿qué cosa? No sé. Sí, bueno, obviamente, Pero ha sido el jefe de campaña del 2006
y ha sido, digamos, el tesorero y en parte financista, es obvio que sabe bastante. Pero a mí lo que me extraña es el titular que está en la pantalla. Sería un gol capturar a Belaúnde Locio. O sea, ese no es un gol para el ministro del Interior. Porque un gol sería capturar a los delincuentes que mantienen en zozobra a las calles de la ciudad. Pero lo están haciendo, ¿no? O sea, es un gol que una mujer ya le devuelvan su celular, es un gol que no te rompan la luna. Goles, dicen ustedes. Para mí son goles, pero son goles pues de Costa Rica, ¿me entiendes? O sea, son anónimos. La cosa es que este gol sería el gol de una final, me imagino, ¿no? O sea, yo no puedo conseguir que Belaúnde Locio sea realmente el enemigo público número uno. No, de ninguna manera. Yo creo que Urresti lo ha dicho más bien con intención de dejar bien al presidente. O una de dos. Por la suspicacia a la que estabas aludiendo. Sí, claro, lo que quería era dejar pero por si acaso el presidente quiere que lo haga. Lo primero que me dijo, claro. por si Ya, acaso. pero ahí está jugando con fuego el ministro. Porque si dice él que sería un gol capturar a Belaúnde Locio y ese es el principal gol que tiene que meter y no lo captura, entonces él mismo se está poniendo la soga al cuello. Entonces, ya hay dos interpretaciones. O ya están tras los pasos de Belaúnde Locio, ya saben dónde está, y mañana o pasado, la próxima semana, acá está Belaúnde Locio, entonces ya metió el gol. O si no, está, digamos, pateando tiros al arco que no son. Sí. Y la gente le va a sacar al final, o sea, todos nosotros, ¿dónde está el gol que querías hacer y que era tu principal gol que tú mismo has anunciado? Bien, pero tenemos que pasar de un ministro al otro, porque también el ministro de Justicia, Daniel Figalo, ha hecho declaraciones hoy y en este caso relativas a Benedicto Jiménez. Vamos a escucharlo. Señor Benedicto Jiménez, afronta el proceso que se le sigue en libertad. ¿Qué sensación le deja? ¿Hay preocupación? Preocupación. Debo decir que sí es preocupación. ¿Por qué? Porque en el escenario que nosotros teníamos la información dada es que la operación que desarrollaba al interior de esta supuesta organización criminal, porque todavía está en investigación, era un escenario vinculado con seguimientos, chequeos, cierto tipo de, digamos, presiones, y tal vez eso podría ser calificado como riesgo procesal, pero en todo caso ya el Ministerio Público sabrá tomar las medidas también para poder dictar los apremios para seguramente transformar esta decisión. Ya eso corresponde a estos poderes del Estado, pero sí hay una preocupación. En el caso del señor... aprecio que esta organización tenía muchos contactos en todos los niveles y seguramente los está usando. Lo que tenemos que cautelar definitivamente, y eso ya lo ha expresado el ministro del Interior también, son nuestras fronteras para que no se produzca, digamos, una salida del país, una fuga en ese nivel que podría ser más complejo también su búsqueda. Pero ya está incluso también en el ángulo rojo de Interpol, ya están hechos todos los apremios y se están desarrollando las acciones para su captura. Esperemos que sea pronto, pero hay acciones que se están desarrollando. Claro, las actividades precisas no las vamos a comunicar porque son asuntos que vinculan inteligencia, ¿no? Muy bien, nuestros invitados, ¿qué dice la doctora? Yo la verdad que el tema de este hombre de Orellana es una organización tan complicada. Han encontrado todos los mecanismos para poder cubrir y entrar a través de la Fiscalía, por ejemplo, a través de el Poder Judicial, que realmente yo creo que esta resolución de la jueza puede estar sujeta a presión. Yo creo que sí, Verónica. Ay, pero que no sería mucho roche. O sea, justo, digamos, lo que está sucediendo es que ha habido una tremenda red, ¿no? En el Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no? Hasta en la China de la esquina. Este señor tenía contacto en todas partes, Orellana. Y de pronto ahora, lo que tendría que haber hecho la jueza más bien era, no, si te quedas adentro. Pero con dejarlo afuera, o es ya el extremo de yo hago lo que quiero, y este señor Orellana realmente hace lo que da la gana, o... y es una mujer que ha dicho, no, yo digo lo que se tiene que hacer, es la verdad. Claro, esas son las dos hipótesis. Claro, esas son las dos hipótesis. El asunto acá es que yo veo bien difícil que alguien que tiene todos los reflectores puestos se atreva a decir, digamos... O no hay elementos. Pues, ¿no? Así es, o sea, lo que pasa es que nosotros nosotros no podemos juzgar ni emitir una opinión sin saber el por qué la jueza ha dictado tal medida.
Porque yo no tengo los elementos de juicio para saber el por qué la jueza ha dicho que el señor vaya con comparecencia restringida y por qué no ha dictado su detención. Quizá por su salud. Eso no lo puede ser, pero por todo es especulación. O porque considera que no se puede escapar. Por eso, pero que no es una amenaza para. Así es, pero nosotros no la sabemos. Lo que sí me parece, efectivamente, igual que el ministro, yo comparto, a mí me preocupa, porque el señor, por lo menos por lo que se ve y todas las informaciones que tenemos, era el brazo derecho del señor Orellana, que sí está prófugo, y al cual el ministro del Interior le ha dedicado 40 policías para su captura. Sin embargo, al viudo de Edita le dedica 172 policías. Lo que también veo en esto que el ministro del Interior tiene, digamos, las prioridades trastocadas. Por lo menos no las que mediáticamente. Mediáticamente, pero mediáticamente, claro. Eso, lo que iba con lo del gol es mediático. Esta información de 172 hoy vamos a hablar la rectificó él. Él dijo que no era cierto. Vamos a hablar eso en un ratito. Pero digamos, terminamos con el caso Orellana. Y el caso Orellana, o sea, yo comparto la preocupación del ministro de Justicia. Ahora, lo que sí no puedo compartir son las declaraciones del congresista García Belaún, que también ha dicho ha expresado que la jueza debe ir al Congreso a explicar por qué ha dictado lo que ha dictado. La jueza no tiene por qué ir al Congreso a explicar absolutamente nada. Sí, pues. Es decir, eso es una arbitrariedad. Los jueces no dependen, cada juez tiene que ir a explicar su fallo al Congreso. Obviamente. Entonces, eso también es para las galerías. Eso es inadmisible. O sea, un congresista, yo soy muy amigo de Víctor Manuel García, una de las grandes víctimas, así es, pero igual, eso debería, digamos, uno debería tener ponderación. Uno no puede decir, la jueza, como dictaminó tal cosa, tiene que venir al Congreso a explicar qué, con qué derecho. La jueza tiene autonomía para si el congresista tiene alguna prueba, alguna denuncia, tiene que denunciarlo ante la OCMA. Y la OCMA la citará y ahí dará las explicaciones, no ante el Congreso. Lo que sí es cierto que esto no es definitivo. No. Es decir, yo estoy absolutamente convencida que el Ministerio Público va a apelar y esto subirá y se definirá. ¿Y cuáles son los temas que evalúa la jueza? No, porque hay algo que seguir, ¿no? Una concurrencia de hechos para ver si está peligro de adentro fuga, o afuera. Peligro de fuga. ¿Y eso cómo se comprueba? Si es que no ha asistido a las diligencias, y él estaba en su oficina. Por ejemplo, ¿no? Puedo llevar mi pasaporte, por ejemplo, para que no me voy a ir. Puede ser. Hay un tema que sí es complicado, que yo no sé cómo la jueza ha podido justificar, que es el tema de obstruir el procedimiento o petardear las pruebas. Eso yo creo que el acusado ahí sí en libertad puede hacer mucho porque el proceso se petardee, la verdad. Entonces, bueno, pero vamos a ver qué pasa en el proceso. Lo que sí es interesante es que en este caso Orellana, la sensación que tiene la ciudadanía es que tiene que arreglarse. Esto tiene que desentrañarse, porque si es esta red delictiva tiene que caer. Vamos a justo hablar sobre los 172 policías que se había informado, ¿no es cierto?, a través de una fuente, es lo que dice el diario La República, una fuente de la DIRINCRI, les informó que 172 policías del grupo Génesis, no sabía que Génesis era tan grande, habían sido destinados a Piura para encargarse de la captura del señor Paul Olórtiga, eso es lo que, ¿no?, dedicados a poder ubicarlo. Y nos decía acá la doctora que el ministro ya... Yo lo escuché en la mañana que dijo que no era cierto, que en el caso del viudo de la cantante, el señor Olórtiga, es el señor, el comisario o el coronel o el director general de la zona de Piura quien tiene a su cargo esto. No hay traslado de personal de Lima a Piura para ver este encargo. ¿Y no dijo entonces cuántos policías? Dijo que no, 172 dijo que no, que era falso esto de que había un traslado y que 172 no era. Y que era el director el que tenía que determinar, porque dijo, si yo voy a estar teniendo que poner a todos los policías para todos los operativos, cada director general es el encargado de determinar.
decir a sus Sí, invitados. Yo tengo algo que decir. En primer lugar, que yo pongo las manos al fuego por dos versiones médicas. La del doctor Paíno, de la Clínica San Felipe, neurocirujano absolutamente competente, y la del doctor Alberto Treyes, quienes han señalado de que aquí no hubo luxación de la cervical. Eso es uno. Dos, tiene mucha razón el señor antropólogo forense en decir que aquí hay una persona que va a ir presa. Y no es posible, Mario ni Verónica, de que se eche estiércol sobre el prestigio de neurocirujanos jóvenes. Yo fui víctima. De un neurocirujano joven. De un neurocirujano y un neurólogo. Correcto. Un neurocirujano Sí, sí, no puede ser, porque yo he sido víctima de una infamia. Ahora he tenido que pasar muchos años para que mi nombre sea resarcido ante el Poder Judicial. Pero no fui presa. ¿Qué hubiera pasado si es que a mí me hubieran detenido después que me digan, lo siento, nos equivocamos? Ups. Ahí tienen Bueno, como los mucha... 80.000 casos que presentamos a diario. Usted sabe tantas personas que injustamente están en la Bueno, cárcel. pero los 80.000 casos... Claro, pero no puede queremos que ser, haya no ni puede uno, ser, o sea, no puede ser injustamente. 80.000 En el mundo ideal, uno. ni uno, No, por supuesto, así que ni mesura, despresurizar el tema, y la tesis es la siguiente, no sé qué pensarás. Los herederos forzosos son el esposo y los hijos. Poner a este esposo en la cárcel significaría... ¿Heredero de qué, perdón? De lo que podría, de la fortuna o del patrimonio que podría tener. La primera hipótesis del señor era esa, y entonces comenzó a averiguar, y no hay una herencia directa, ya la plata que le correspondía a él ya se le ha dado. No es ella dueña de Corazón Serrano, no es una asociación anónima, es escúchame, entonces y lo que ella quiere era decir, trabajadora. ¿quiénes manejaban entonces todo? La familia. La Claro, familia que es uno la de los familia. hermanos es el fundador, dueño, y hay un gerente general también, y ella, con el resto de sus hermanos, eran trabajadores de la EIRL. Entonces Como no hay sea, ahí, porque como mujer sea. no puede ser de repente. Tiene que haber una explicación. No, yo estoy en signo de interrogación, ¿ah? Entonces yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo no te he visto mucho en signo de interrogación. O sea, yo Totalmente. creo que has estado muy para la señora. No, totalmente. Lo que pasa es que, a diferencia de otros colegas, de repente, lo que hago es la plata. Ah, de repente es la plata. Entonces comencé a buscar, pero la plata, ¿por qué si es EIRL? De inmediato, abogados, ¿no es cierto? ¿Qué es un EIRL? Está tal, ok. ¿Y qué pasa si hay trabajadores para poder saber? Pero no Entonces, sabes, ¿cuál es el móvil? el 74% de la economía es producto de la economía informal. Te apuesto, no puede ser. ¿Cuánto tiene de capital esa EIRL? No, además se ha formado, mira, Correcto. el grupo tiene 25 años y esta EIRL es desde 2007. O sea, se han formalizado ellos recién desde 2007. Con un capital porque social han empezado mínimo. a crecer. Correcto. Obviamente, ¿no es correcto. cierto? Recién en ese momento. Pero aquí tiene, y fíjate, en el Instituto de Medicina Legal, y yo como abogada de familia, debo decir que no solamente los médicos de los muertos, oye, los médicos de los vivos, porque los exámenes psicológicos que hay que hacerse allí, yo cruzo los dedos. Yo siempre prefiero que los exámenes de los menores y el examen de, por ejemplo, alienación parental con respecto a los niños, el equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Yo tengo mucha fe. No el Ministerio Público. Tenemos que ir a una pausa y regresamos en un momento con la tercera noticia de la noche. Eres independiente y te gustaría, cuando los años pasen, gozar también de una vejez independiente. Entonces, realiza tus aportes para tu jubilación y ese sueño será una realidad. De tu esfuerzo de hoy dependerá la tranquilidad del mañana. Los menores de 40 años iniciarán sus aportes desde el 1 de agosto. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Llegó el nuevo Bolívar Matic. Ahora sí, mi lavadora lava como yo quiero. Con Bolívar Matic no refriego nunca más. Mi lavadora lava hasta en los lugares más difíciles.
Nuevo Bolívar Mati. Su espuma controlada genera más fricción y lava como si tú misma estuvieras refregando la ropa, dejándola impecable. Con Bolívar Mati, solo pongo la ropa en la lavadora y listo. La limpieza perfecta de lavado a mano, ahora en tu lavadora. Muy bien, continuamos aquí en Portada con nuestros invitados, la señora Rosario Saciete y Ricardo Vázquez, CUNCE, y abordamos el tercer tema que tiene que ver con los candidatos a las próximas elecciones regionales y municipales, pues entre ellos hay 1.400 que tienen sentencias penales o civiles. O sea, no tantos. Ajá, 1.400 nomás. Sí. Un poquito. Las más frecuentes de esas sentencias son, bueno, omisión de asistencia familiar, alimentos y peculado. Vamos a ver un cuadro que nos va a ilustrar sobre el particular. Los amigos del útero son los que han hecho este cuadro, Así ¿cierto? es, sí, Útero.pe. Número de candidatos con sentencias penales y o civiles, agrupados por delito. Qué gracia, hay que agruparlos por delito, no por región ni por zona, por delito, ¿no? Alimentos, caramba, 871. ¿Qué me puedes decir, por peculado, favor? 113. Omisión de asistencia familiar, eso también es alto. Que hay que agregarle al de arriba. Claro. 93, o sea, en verdad es 871 más 95, ¿no es cierto? Así es. No precisa, 69. Lesiones, ya. 59, pegadores. Hermano, ¿qué te cruzas por el monitor? Obligación de dar suma de dinero, 52. Usurpación, 37. Apropiación Ilícita. 31. Eso es robo, por si acaso. Violencia familiar, 31. Abuso de autoridad, 29. Qué Tenemos bastantes barbaridad. pegalones también ahí. Sí, claro, ahí no solamente en alimentos hay problemas, ¿Qué dice? digamos. Señor Ricardo A Vázquez. ver, yo lo que digo es lo siguiente, de los 1.400, realmente los casos álgidos son 871 alimentos. Todos los demás casos están en el rango de 100 para abajo. O sea que realmente la proporción de la noticia no me parece, no es tal. O sea, 1.400 casos de delitos penales y civiles con sentencia, pero la verdad de la milanesa es que todo está casi en los alimentos. Porque tenemos peculados son 113. 2/3 partes, digamos. Así es, ¿no? Entonces, de todos estos realmente, los importantes, la doctora seguramente se va a despachar con los alimentos, yo no la voy a dejar a cargo de eso, yo voy a hablar de los otros. Yo no votaría por alguien que comete peculado, por ejemplo. Hay 113, por los cuales yo no votaría. Tampoco por lesiones, son 59, tampoco votaría por esos. Por usurpación, 37, no votaría por esos. Por apropiación ilícita, 31, no votaría por esos. Resistencia a la autoridad, siendo que está postulando a ser una autoridad, 24, no votaría por esos. Falsificación son 16, tampoco. Estafa, 14. Por los de alimentos. Homicidios, 12 y hurto, 12. Entonces, esos son realmente los casos que tienen que ver con la administración, digamos, de la cosa pública y que obviamente no voy a votar por alguien que mata, alguien que roba, alguien que estafa, alguien que se apropia ilícitamente, en fin, una serie de esas cosas. Pero lo que quiero decir es que de los 1.400, el importante núcleo es los 871 casos sentenciados de alimentos. Entonces ahí sí le cedo la palabra a la doctora. ¿Pero votarías por esos 871? Porque, digamos, has sido minucioso en decir por qué no votarías y has omitido Sí votaría. Tendría que ver Tendría que ver. Pero de todas maneras, Pero la doctora Cecilia no votaría. seguramente, igual que yo no votaría por alguien que ha matado o que ha robado. Mira, aquí tenemos a 1.400 y pico de personas que están sentenciados. Sí, son sentenciados. Y los que están en proceso. Ah, bueno. Y Estamos eso. todos incluidos. Y los que no saben Sí, pero los llenar. que están en proceso son inocentes. Pero perdóname, en alimentos los que están en proceso se les da una pensión anticipada. O sea que igualito, tienes que pagar. Es decir, a mí lo que me sorprende es que todavía se persista en que puede una persona pretender ser autoridad pública sin ser buen padre. Tú no puedes ser un padre de la patria si no eres padre de tus hijos.
Si te importa 3 pepinos si comen o no comen, eso tiene que ser penado. Pero esos son congresistas, acá estamos hablando de presidente nacional. Porque también hay un congresista hoy día. Hoy día hay un congresista que está también en la picota. Hemos tenido hasta presidentes con problemas de, digamos, una paternidad no ejercida plenamente, ¿no? Pero cuando esto, a mí Ricardo cuando me dice a mí que no sabe si es que él votaría, ¿sabes qué? Se me ponen los pelos de punta. Porque realmente no se está midiendo, o hay mucha permisibilidad para aquellos padres que no pasan alimentos a sus hijos. Tiene que haber una denuncia pública, tiene que existir una censura para que el que violente, el que no pase alimentos. Y también los hijos que llegan a ser ejecutivos y no se acuerdan de sus padres ancianos. O sea, los alimentos no solamente de los padres a los niños, sino de los hijos mayores a los ancianos. Entonces, esto a mí realmente me ha producido una conmoción, porque si hay 871 que se atreven a decir, yo voy a ser tu alcalde, pero a mi hijo no le doy un sol, yo voy a ser tu alcalde, voy a ser tu regidor, yo voy a ser tu consejero, pero me importa 3 pepinos visitar a mi hijo, como el congresista Becerriles, ¿no? Becerril del fujimorismo, que pero hoy está día, sentenciado, sí. Él ha señalado hoy día que solamente ve a su hijo 4 veces al año, 4 veces al año. Entonces, yo no sé qué pensarán, pero un padre que ve a su hijo 4 veces al año como que no hay mucha relación paterno-filial. Pero eso no es un delito. No es un delito, pero tú sacas tu línea, ¿no? Y si él daba 1.500 soles, como señala la madre, desde los 5 años, y el niño tiene 13 y le sigue dando 1.500, no es lo mismo la necesidad de un niño de 5 que un niño de 13. Entonces la madre lo ha demandado para variar e incrementar la pensión alimenticia. Entonces él no se ha allanado. Él está peleándola. Bueno, ahí está, tenemos un padre de la patria que no es un padre que, digamos, se acuerde de su hijo, o que sea un padre que esté siendo demandado, luchando pues y peseteando el porcentaje. ¿Qué dice Ricardo? Bueno, que... Sobre el caso de Becerril, que está... Bueno, moralmente puede ser, digamos, algo reprobable, pero, digamos, tiene todos los mecanismos legales y el derecho para impugnar, digamos, y pelear en el Poder Judicial. O sea, lo que yo quiero decir es que mientras no existe una sentencia, como en estos casos de alimentos que son 871, sentencia quiere decir que ya concluyó y le han ordenado que pague, ¿no es cierto? Nadie puede decirle, bueno, porque no amas mucho a tu hijo y lo ves 4 veces al año, ya eres una persona inelegible. ¿No es cierto? Para mí sí es inelegible, así como para ti el de usurpación, para mí el que no pasa alimentos a sus hijos es inelegible, moralmente hablando. Moralmente hablando, así como tú, para ti también, porque... Así es. No, para mí moralmente no, o sea, para mí es claro que el que ha peculado, es un ratero, o sea, no voy a poner pues al ratero como administrador. Pero ¿quién es más delincuente? ¿El que le rompe la luna de un carro o el que le roba prosperidad a su hijo? ¿Quién es más delincuente? Para mí el padre, porque el delincuente le roba a un extraño. Por eso existe la justicia. Porque como cada uno tiene opiniones distintas sobre qué es más o qué es menos, el juez es el que decide finalmente. Pero las señoras que me están escuchando tienen hasta el 60% para embargarle. Y tienen todo el derecho. En los jueces de paz letrado del distrito donde vivas, no necesitas abogado, compras un formulario, un sol y a demandar por alimentos. Muy bien, ya que hablamos de derechos, vamos a hablar también de derechos humanos. Hoy se presentó el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero no todo el mundo ha quedado satisfecho. Así es. Bueno, la comunidad homosexual afirmó que ellos han sido excluidos, es lo que aseguran. Y bueno, el cardenal Juan Cipriani se ha pronunciado sobre los 2 temas que ya, bueno, de los que ha estado hablando hace varias semanas. Vamos a escuchar primero sobre la unión civil. Que estamos construyendo país, que no dividamos país, construyamos país en la verdad, en el bien común y en lo que es la realidad.
Hombre y mujer los hizo Dios, hombre y mujer conforman un matrimonio. No hagamos confusiones. Todo ser humano merece ser bautizado si tiene una educación religiosa. No creo que el Papa esté bendiciendo la unión entre homosexuales. Por lo tanto, no confundamos las palabras del Papa. Es que en este momento no hay ningún derecho ni ninguna situación que no puedan compartir. Lo que pretenden es asimilar unos beneficios patrimoniales que son propios de la institución matrimonial. A esos yo no estoy de acuerdo con que accedan. Es un rechazo al aborto y trae a la memoria lo que recientemente la ministra de Salud ha pretendido imponernos. Creo que ayudará a reflexionar y a revisar un protocolo que realmente no es querido por la gran mayoría del país. Yo haría un llamado para que construyamos el Perú juntos, tolerantes, dialogantes, pero en la verdad, sin imposiciones y sin cortinas de humo. Ah, porque el cardenal también habla de cortina de humo. Están de moda. Sí, Y no. por lo visto están de moda hace 25 No, esta años. no es una cortina, es un Pero esta ya telón es de humo, una- porque es para todos los temas. Estamos Telón. confiando en el humo. Sí. A ver, ¿qué Una dice? niebla londinense. Construyamos con tolerancia, dice Monseñor Cipriani. Bueno, en realidad ya conocemos cuál es la posición de él y repito nuevamente que tiene todo el derecho a opinar, a juntarse con sus pares, a decir lo que él crea pertinente, pero el Estado es laico. Y el Estado ha sacado el protocolo del aborto terapéutico que permite que una mujer que se encuentre en grave estado de perder el riesgo de muerte, poder decidir ella, no obligarle, sino poder decidir ella un aborto terapéutico. Y en todo caso, cuando la autoridad eclesiástica señala que los homosexuales no pueden tener derechos patrimoniales, realmente, o sea, pagan impuestos, ellos sí pagan impuestos, pero no pueden tener derechos patrimoniales, no pueden juntar sus patrimonios. Yo recuerdo que hice un proyecto de ley de patrimonio compartido, que fue desechado. No entre parejas del mismo sexo, sino en general. Claro, Como lo de Marta Chávez. era en general. Yo creo que Marta ahí un poco tomó el antecedente mío, pero eso ni siquiera eso pasó. Entonces esto nos da pie a señalar que la comunidad homosexual es una comunidad que por ser minoría no deja de tener derechos que no pueden ser conculcados, ¿no? Esa es una opinión que creo que es la más prudente, y bueno, Monseñor Cipriani seguirá opinando así, a pesar de que el Papa Francisco señala de que los homosexuales son hijos de Dios, y señala que los homosexuales tienen derecho también a acogerse al cariño y a la piedad de la Iglesia, ¿no? Ricardo. ¿Cuál es la pregunta? No, sobre el cardenal, pues, sobre el cardenal y que... Bueno, yo lo veo en este contexto, mira. El cardenal se ha reunido, no el cardenal, sino las iglesias, diferentes iglesias, católica, evangélica, musulmanes, etcétera, etcétera, se han reunido con algunos líderes de los partidos políticos para expresar su posición sobre diferentes temas, en un cónclave, ¿no es cierto?, eclesiástico partidario. Acá creo que políticamente lo relevante es que los únicos partidos políticos reales en el Perú no son los partidos políticos, porque no tienen ninguna intermediación entre la gente y el Estado. Son las iglesias. Porque las iglesias, o sea, yo no es que esté hablando lo que dice la iglesia, sino que es un hecho de la realidad, que la iglesia se intermedia entre la gente y el Estado. Entonces, de facto se están convirtiendo en partidos políticos que representan opciones. Bueno, tenemos, ¿no? Ya partidos políticos evangélicos. Claro. Así es. Y por lo ¿Y tanto, en el Congreso? por lo ¿Que se tanto lanzan a la presidencia? decirle que, digamos, que hacen metidos en política es ya un poco, desconocer la realidad. Otra cosa es que nos estemos de acuerdo o no, con el nombre de lo que están predicando. Claro. Ahora, el cardenal, al cual yo le tengo mucho aprecio, dice, bueno, lo que pasa es que nuestra posición es a favor de la familia, a favor de la vida, a favor del matrimonio, etc. Obviamente aquí habría que preguntarse si es que hay un solo concepto de vida, hay un solo concepto de familia y hay un solo concepto de matrimonio. Lo que sí queda claro es que esta agrupación político-religiosa es muy conservadora. Eso sí es claro.
y que evidentemente todo lo que, digamos, exprese o salga de ese cónclave político, religioso o eclesiástico va a ser conservador, ¿no es cierto? Y bueno, creo que eso es básicamente el asunto, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados por haber venido. Estos últimos minutitos tenemos que hablar sobre temas internacionales y tenemos a un invitado experto. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, gracias, Ricardo. Vamos a una pausa. Regresamos en un instante. Prontito.